vamos a hablar sobre cristianos sensuales, pero tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada sobre los falsos profetas. Así que vamos a leer la Biblia, 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el 1 y el 2, que están conectados, donde la semana pasada nos enfocamos en los falsos maestros. Hoy el enfoque es más bien en falsos creyentes. Así que también no va a ser muy agradable, pero es un mensaje necesario. Así que voy a pedir a alguien que dé voz alta, título general, cristianos sensuales, 2 de Pedro 2, versículos 1 al 2. Por favor, 2 de Pedro 2, del 1 al 2. Desechando pues toda malicia. Eso es 1 de Pedro. Segunda. 2 del 1 al 2, ¿no? Ajá. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ok, la semana pasada empezamos un nuevo tema en 2 de Pedro. Después de 3 meses predicando de forma bonita sobre la seguridad de la salvación, empezamos con un tema no tan agradable, un tema chungo sobre falsos profetas. Y la semana pasada vimos varias cosas, y resumo rápidamente para los que no estuvisteis. A partir de Deuteronomio 13 vimos 4 verdades tocantes a los falsos maestros. Número 1, están entre nosotros. Los falsos maestros están entre la iglesia visible. Verdad número 2, sus profecías pueden llegar a cumplirse. En términos nuestros, pueden predicarnos la verdad, pero simplemente veneno para engañarnos. Verdad número 3, siempre nos apartan del Dios bíblico, creando a un Elohim conforme a su imagen y semejanza. Y número 4, no nos apartan de la santidad. Y acabamos también el sermón viendo que tienen una falsa redención. Explicamos que no todo Israel es Israel. ¿Y qué queremos decir con esta frase tan paradójica? ¿Qué significa no todo Israel es Israel? No todo Israel es el Israel celestial, los hijos de Abraham. No todos los judíos dirán tampoco. Exactamente, no todos los hijos carnales de Abraham son hijos espirituales. No todos los miembros de una iglesia local son salvos. O sea, no todo Israel es Israel. Y por esta razón, estos falsos profetas están entre la iglesia. No son Israel, no son salvos, no conocen a Dios. Y vimos también la semana pasada que el pastor bíblico tiene que predicar el evangelio sin cesar, tiene que llamar a la iglesia a la santificación, y un tercer componente de un llamamiento pastoral es advertir a la congregación. Un pastor que no advierte a su iglesia no ama a las ovejas, porque está preparando al rebaño para entrar en la boca del lobo. Así que con este, breve resumen, podemos empezar hoy con el versículo 2, cristianos sensuales. Cristianos sensuales, versículo 2, y voy a dividir el versículo en 3 puntos. 1, muchos seguidores. 2, mucho pecado. Y 3, muchos blasfemadores. Así que 1, muchos seguidores. 2, mucho pecado. Y número 3, muchos blasfemadores. El segundo punto va a ser bastante denso. Así que el 1 y el 3 son más fáciles de entender. Os pido que estéis bien conectados, sobre todo el segundo punto, porque habrá mucha doctrina. Así que ánimo. Espero que pueda explicar todo con claridad. Empezamos con el primer punto, muchos seguidores. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Las disoluciones de quiénes? De los falsos. Exactamente. O sea, el 2 está ligado al 1. Pedro aquí promete entonces que los falsos maestros mencionados en el 1 tendrán muchos seguidores. ¿Cómo sabe Pedro esto? Porque así sucedió en el Antiguo Testamento. Los falsos profetas como Ananías, con una boca dulce que nunca reprendían a nadie por el pecado, tienen una multitud de seguidores, mientras que Jeremías, el profeta verdadero, fue rechazado. Ananías tenía sus 20.000 seguidores en Facebook, pero nadie enviaba a Jeremías una solicitud de amistad. 30 años antes de escribir estas palabras, Pedro había estado con Cristo cuando Jesús dijo textualmente, Lucas 6, 26, ¡ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían antes los padres con los falsos profetas. Jesús mismo quedó con muy pocos seguidores, pero los falsos maestros son populares, elogiados y aplaudidos. ¿Pero por qué? Porque prosperan los falsos maestros. ¿Cómo es que consigan tanto éxito? La respuesta se encuentra en una epístola de Pablo, 2 de Timoteo 4, versículo 3. Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias lujurias. Es decir, Pablo explica que los falsos maestros prosperan porque hay una demanda. El público quiere que haya semejante predicador, teniendo comezón de oír. Lingüísticamente hablando, Pablo alude aquí a dar cosquillas a las orejas. En términos del siglo XXI, esta gente quería un masaje para sentirse bien, no ser reprendida. Querían oír cosas dulces, encantadoras y suaves que sean agradables a nuestro ego, nuestro yo egoísta, es decir, a nuestra naturaleza pecadora. Es decir, esta gente quiere un humanismo, no quieren el evangelio, quieren humanismo, mensajes de triunfo o mensajes de autocompasión, no quieren mensajes enfocados en la gloria del Señor Jesús, ni tampoco en la santificación. Aquí tenéis pues una cita maravillosa de John MacArthur, que está aquí en la pantalla. Hermano Ángel, porfis, para usted. Los creyentes nominales en la iglesia siguen sus propios deseos y se agolpan tras los predicadores que les ofrecen bendiciones de Dios, aparte de la necesidad del perdón divino y su salvación, aparte de la necesidad de arrepentimiento por parte de ellos. Y hay otros también. Sienten comezón de ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. Y ya está, ¿no? Uno más. Su meta es que quienes les prediquen lo hagan conforme a sus propias lujurias. Bajo esas condiciones, los oyentes podrán dictar lo que se les debe predicar en lugar de que sea Dios quien lo dicte por su palabra. Así que estáis aquí en esta mañana buscando un mensaje de autoestima, de ánimo para tu ego. Ahí está la puerta. Has venido a la iglesia equivocada. Estamos aquí para predicar al Señor Jesucristo. Los falsos maestros existen porque hay un público que quiere que existan. Y dice Jeremías 5, versículo 31, los profetas profetizaron mentira y mi pueblo así lo quiso. Ellos querían escuchar el mensaje de Ananías, un mensaje dulce, agradable, un mensaje encantador, pero no tenían interés en el mensaje de Jeremías. Las ovejas de Dios son aquellas que escuchan, oyen la voz del buen pastor. Y Jesús mismo, cuando dio su sermón de pan de vida en Juan 6, empezó a decir cosas muy duras y enseguida la gente se iba apartando de él. Pero Jesús no dijo, mira chicos, ¿sabéis cómo puedo predicar de otra manera? Porque no me está funcionando bien aquí el ministerio. Jesús mira a sus discípulos y les dice, oye chavales, ¿también queréis marcharos también con ellos? Y Pedro, en el nombre del grupo, dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es decir, la oveja regenerada necesita estar apegada al buen pastor Jesucristo. No puede apartarse de la palabra de Cristo. Y Cristo, al oír la respuesta de Pedro, le dice, pues, Pedro, de cierto te digo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de nosotros es diablo? Es decir, Pedro responde a Jesús diciéndole, ¿cómo vamos a apartarnos de ti si tenemos fe en ti, creemos en ti? Y Jesús le revela la razón por la cual tiene fe. Yo os escogí. Cristo está haciendo hincapié en su obra salvadora soberana. Y luego un dato más interesante en este episodio es que entre los 12 hay un diablo llamado Judas Iscariote, un perro, un cerdo, una serpiente, un hijo del diablo. Judas es Israel, pero no es Israel. Judas es un miembro de la iglesia visible, pero no es realmente de la iglesia. Judas es un discípulo, pero no es un discípulo. Forma parte de la iglesia visible, pero no conoce al Dios verdadero. Así que la clave en este episodio es ver cómo las multitudes seguían a Jesús mientras Él les daba de comer, de beber, pero en el momento que Jesús se puso duro y empezó a hablar sobre el pecado, la cruz, el sacrificio, la negación de uno mismo, ¿dónde se encontraban las multitudes? Se apartaban de Él y se quedaban con Cristo las ovejas, las verdaderas ovejas del rebaño del Señor. Así que aprendemos aquí algo, hermanos, que una oveja de Cristo no puede congregarse durante mucho tiempo en un sitio donde todo el enfoque se da al ego humano, al potencial humano, a los sueños humanos, a la grandeza humana.
Tarde o temprano aquella oveja, después de unos años y con muchas lágrimas, va a tener que apartarse. Y de la misma forma, una cabra no puede estar sentada de forma cómoda en un sitio donde toda la gloria va en dirección a Jesucristo, donde no hay mensajes dirigidos al ego humano, ni a su triunfalismo, ni a su autocompasión. Una cabra estará un tiempecito y luego tendrá que salir marchándose, porque este mensaje no cuadra con su cosmovisión hombre-céntrica, antropocéntrica. Así que yo te animo en este primer punto, hermano, hermana, a examinar el tipo de predicación que a ti te entusiasma. Si a ti te emociona un mensaje enfocado en tu potencial, en tu grandeza, en tus talentos, en tu futuro, preocúpate mucho. Si te aburre la predicación de la cruz, si te aburre la excelencia de Cristo, los atributos de Dios, preocúpate por tu salud espiritual. La clave para saber si estamos bien cimentados en Cristo es: el verdadero cristiano ve a Cristo como un fin en sí mismo. Jesús es el fin de fines. Él es nuestro todo, nuestro tesoro, nuestro cofre, nuestro lugar de delicias. El falso converso usa a Cristo como un medio para alcanzar otra cosa que no sea Cristo. Otra cosa que no sea la gloria de Dios. Yo voy a usar a Cristo para convertirme en un gigante, para ganar más dinero, para que mis sueños se cumplan. Es un falso creyente. Hermano, hermana, ¿ves tú a Cristo como un sin de medio para alcanzar un fin egoísta tuyo? ¿O ves a Cristo en esta mañana como el fin de fines? El alfa, omega, principio y fin, autor y consumador de nuestra salvación. Judas Iscariote era un falso creyente porque usaba a Jesús como un medio para hacerse rico. Era de Israel, pero no era de Israel, y por lo tanto pereció ahorcado en su pecado. Somos pues el pueblo de Dios, ovejas del Señor, amamos a Cristo, y es verdad que según Pedro muchos van a seguir otros evangelios. Muchos van a llenar los estadios para escuchar mensajes enfocados en nosotros, en nuestro poder, en nuestro potencial. Muchos. Pero Dios tiene una manada pequeña que ama al Señor por encima de todas las cosas. Y sí, en este mundo somos poquititos, pero hermanos, se acerca el día en el cual estaremos juntos con una multitud, la cual nadie puede contar, de toda lengua, tribu, nación y pueblo, alabando perpetuamente por los siglos de los siglos al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. ¡Ay! Alabaremos al Señor por los siglos de los siglos. Y hoy pues, hermanos, aunque haya muchos yendo en pos de otros evangelios y falsas doctrinas, que estemos bien anclados en el Evangelio del Salvador Jesucristo. Así que, hermano, hermana, ánclate en Cristo, que Él sea tu fin, tu pasión, tu razón de existir. Acabo este primer punto con una cita de Cristo, Mateo 7, versículo 13, pasaje conocido. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y enseguida Jesús dice algo interesante. Habla de la puerta grande, la puerta pequeñita, y enseguida dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, Cristo, pensando en la puerta grande, hace una conexión mental. Puerta grande equivale a falso profeta. Iglesia del Señor, tened cuidado con falsos profetas que os predican de una puerta grande, que no te predican los mandamientos del Señor, que no anuncian el evangelio verdadero. Estos falsos profetas no tienen puerta estrecha, no te hablan sobre el pecado, no te hablan sobre arrepentimiento, no te advierten acerca del infierno ni de la condenación. ¿Por qué no? Porque van a perder a clientes. ¿Y qué quiere el falso maestro? Quiere dinero. Quiere tener el bolsillo lleno. Hermano o hermana, ves a través de la puerta estrecha. La puerta estrecha se llama Jesucristo.
su evangelio, su gloria, su nombre, su fama. Por lo tanto, alejémonos pues de toda esta predicación Red Bull de hoy en día que quiere llenarnos de nosotros mismos y que vivamos a la luz de la gloria del Señor Jesús. Sí, muchos siguen a los falsos maestros, pero mientras tanto, hasta que Él no venga, seamos fieles andando en el verdadero evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Ovejas del Señor, andad con vuestro buen pastor Jesucristo. Bien, hasta aquí todo bien. Ahora las cosas se ponen más difíciles. Punto 2. Aquí sí que tenéis que prestar atención a nivel mental. Número 2, mucho pecado. Mucho pecado. En primer lugar, hay muchos seguidores. Y versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Bien, el término aquí disolución es un poco, raro, pero se refiere a una mala conducta. Concretamente al libertinaje, es decir, pecado sexual. Los falsos profetas rebajan las normas sexuales de la Biblia. Y como la gente quiere un mensaje así, pues aplauden a los falsos maestros. La típica actitud que encontramos en este tipo de escuela es, la ética no importa, yo no quiero ser un fariseo, no me interesan las reglas, no hay bien ni mal, yo pongo las normas. Así razona esta gente. Cumplen así la profecía de Proverbios 30, 20, donde dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Es decir, es gente con una conciencia cauterizada que no se cree mala. Y la tragedia de tragedia es que esta gente que sigue a los falsos maestros inventan frases teológicas para dar legitimidad a su maldad. Bien, históricamente hablando, esta escuela se conoce como antinomianismo. ¿Alguien sabe qué quiere decir antinomianismo? Sin ley. Sin ley, sí. Anti significa contra, nomianismo proviene de nomos, que es la palabra ley. Los antinominianos predicaban en contra de la ley moral de Dios. Y el primer protestante antinominiano se llamaba Juan Agrícola. Él estaba ahí con Lutero en Wittenberg, y luego Lutero mismo se levantó contra su adepto, porque Agrícola decía, si estoy en Cristo, no importan los mandamientos del Señor. Puedo vivir como un cerdo, ¿no? Como un perro, como una serpiente. Así que antes de explicar el lugar que ha de ocupar la ley moral de Dios en nuestras vidas, quisiera explicar también brevemente una frase que esta escuela usa mucho hoy en día. Estoy bajo la gracia. Yo estoy bajo la gracia. Y suelen usar esta frase, estoy bajo la gracia, para justificar una vida entregada al pecado. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Antes de contestar la pregunta en cuanto al lugar de la ley en la vida cristiana. Pablo usa la frase bajo la gracia 2 veces. Romanos 6, versículo 14 y luego también el versículo 15. Romanos 6, 14 y 15. Pablo dice, el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está la frase. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, Pablo razona de la siguiente manera. Estamos bajo la gracia, por lo tanto no vamos a pecar. Pero el problema con el antinominiano del siglo XXI es que razona de la forma inversa. Puesto que estoy bajo la gracia, voy a pecar. ¿Entendéis? Es un espíritu diabólico. Es un espíritu carnal, sensual, mundano, que contradice el Espíritu Santo de Dios. Pablo incluso dice en Tito 2, versículo 12, que la verdadera gracia de Dios llega a nuestras vidas enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, según Pablo, según el Nuevo Testamento, la verdadera gracia se opone al pecado. Pero el antinominiano del siglo XXI dice, no, la gracia de Dios es un pretexto para que yo viva como un puerco. Esta es la idea. 2 mentalidades totalmente diferentes. Así que, ¿qué quiere decir Pablo con esta expresión? No estamos bajo la ley. Pues bien, estamos en Romanos 6. Hay que ubicarnos bien en el contexto teológico. Está hablando acerca de la justificación. En cuanto a tu justificación, hermano o hermana, tú no estás bajo la ley. ¿Quién te justifica a ti? Cristo, no la ley.
La ley no te justifica porque no hay ninguno justo ante la ley. Por lo tanto, Cristo es nuestra justicia y si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación para ti. Tú eres salvo, tú has guardado la ley perfectamente en el Señor Jesús. O sea, en cuanto a tu justificación, no estás bajo la ley. La ley no tiene nada que decirte en cuanto a tu justificación. Pero, y aquí Pablo va a desarrollar esta idea en Romanos más adelante, cuando tú eres justificado, empieza el proceso de la santificación. Ya estamos en otra esfera. Y en cuanto a la santificación, no justificación, porque aquí si nos equivocamos, pues hay que volver a Roma, al Vaticano. En cuanto a la santificación, la ley moral de Dios tiene un propósito que desempeñar en nuestras vidas. Así que, en cuanto a la justificación, según Pablo, no estamos bajo la ley. Somos salvados por la justicia de Cristo y punto. Su justicia nos es imputada por el Espíritu, somos salvos. Pero, una vez salvados, empezamos a andar en santificación y ahí sí hace falta la ley moral de Dios. Así que un verdadero cristiano, un verdadero justificado, nunca va a pensar de la siguiente manera: ya que estoy bajo la gracia, ahora voy a pecar libremente. No. Si tú razones de esta forma, es la clara señal de que tú no has pasado de muerte a vida, que tú no amas a Dios. Porque si tú de verdad conoces a Dios y amas a Dios y has recibido el Evangelio, tu mentalidad es: yo quiero vivir para la gloria de mi Señor. Yo quiero exaltar a Dios. Yo quiero pretextos y excusas para glorificar y alabar a mi Señor. Tú no vas a razonar diciéndote a ti mismo: ya que estoy bajo la gracia, pues voy a pecar. Así no razona un hijo de Dios. Y cuando un verdadero hijo de Dios cae en pecado, se viene para abajo. No se justifica con frases teológicas torcidas, como en el Salmo 51, confiesa su pecado, con el corazón machacado y destrozado, pero confiando en la gracia perdonadora de nuestro Dios. Si tú puedes pecar libremente, y después de pecar dices: no pasa nada, estoy bajo la gracia, casi seguro, estás todavía en tus pecados, casi seguro. Porque cuando tú has nacido de nuevo y tú pecas, o te sientes el ser humano más vil que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque tienes una nueva naturaleza, porque amas a tu Padre, porque no quieres desagradar a tu Dios. Así que tengamos cuidado con estas frases sacadas de contexto: estoy bajo la gracia. Y recordemos también que Satanás sabe citar la Biblia. En el desierto, Satanás citó un salmo. ¿Sabéis cuál fue? El 91. Y Satanás cita el salmo textualmente, pero con un fin perverso, para que Cristo se eche del pináculo del templo. O sea, tú puedes citar la Biblia, pero tienes que ver el espíritu que hay detrás de la frase. Por lo tanto, alguien te dice: yo estoy bajo la gracia, sí, pero ¿con qué espíritu estás diciendo esto? Hay que tener discernimiento, poner a prueba los espíritus. La verdadera gracia de Dios entonces nos lleva a obedecer a Dios, no a justificar nuestros pecados. Y aquí tenéis algunos ejemplos de la Biblia donde vemos que el amor de Dios siempre nos lleva a la obediencia a Dios. Es decir, si tú dices que amas a Dios, tienes que obedecer al Señor. José Manuel, porfis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. 14:21. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Y hay más. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. O sea, bíblicamente hablando, ¿cuál es la señal de que tú de verdad amas a Dios? Y si alguien te dice a ti: yo amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos, porque dice: yo estoy bajo la gracia, ¿qué le dices? Eres un mentiroso, eres un mentiroso. No los conoceréis por sus palabras, porque todos decimos palabras bonitas. Los conoceréis por sus frutos. Fijaros en la conducta, no en las palabras. Todos podemos decir: yo puedo decirte soy un tomate, pero no soy un tomate. Aunque, bueno, puede ser una zanahoria, ya que soy pelirrojo, ¿no? Como una vez me dijo Doris. Por poco le excomulgué de la iglesia. Bien, 3 bloques. Yo me acuerdo, hermano, me acuerdo de aquello, me acuerdo. Vale, 3 cosas. La ley. Aquí ya, hermanos, a ver, ánimo, Luego Frank va a subir la predicación. Si no os enteráis de todo, no pasa nada, podéis volver a escuchar la predica. Bien,
¿Qué lugar entonces? Hemos explicado el significado de Pablo. La gracia de Dios no es un pretexto para pecar, sino que nos lleva a oponernos al pecado y nos quebrantamos y pecamos, nos venimos para abajo y Dios nos restaura. Entonces la pregunta inicial fue, ¿qué lugar ha de ocupar la ley en la vida de un cristiano regenerado? Bien, para contestar esta pregunta hay que hacer una distinción entre tres tipos de leyes. Uno, la ley ceremonial. Dos, la ley cívica, es decir, la ley nacional de Israel. Y número 3, la ley moral de nuestro hermano Moisés. La ley ceremonial, la ley cívica y luego la ley moral de Dios. Iremos punto por punto. En primer lugar, en cuanto a la ley ceremonial, no tienes que hacer nada. ¿Por qué no tienes que hacer nada, Chema, en cuanto a la ley ceremonial? ¿Por qué no, un cristiano no tiene que hacer nada? Porque era sombra de aquello que tenía que venir y ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo cumplió la ley ceremonial al 100% por todo lo que hemos nacido de nuevo. Ya está. O sea, todo lo que tiene que ver con el culto judío, el sacerdocio arónico, los sacrificios, lo relacionado con el templo, las fiestas judías, etc. Cristo ha cumplido todo esto. La sombra está completa, la luz verdadera ha venido. Por lo tanto, tú en cuanto a la ley ceremonial no tienes que hacer caso, mejor dicho, a la ley ceremonial, porque Cristo cumplió la ley ceremonial por ti. Por lo tanto, un ejemplo, para que esto no quede en el aire, ahí está Nicolás peca esta tarde. Nicolás no tiene que presentar una paloma, una tórtola, bueno, eres rico, ¿no? Un buey, ya que es adinerado, él no tiene que presentar un buey por sus pecados. Chema, ¿por qué no? Según lo que hemos dicho. Porque la sangre de Cristo ya lo ha limpiado de su pecado. O sea, él peca esta tarde, oh Señor, perdóname, ten misericordia de mí, que la sangre de tu Hijo me perdone. Cristo ha cumplido la ley ceremonial, ya está. No tienes que hacer caso a la ley ceremonial. Cristo cumplió esta ley por ti. Ahora, en segundo lugar, la ley cívica. La ley cívica tampoco tiene que ver con nosotros, los creyentes gentiles del nuevo pacto. ¿Por qué no? Porque estas leyes se aplicaban únicamente a la nación teocrática de Israel. Ahora bien, estas leyes, aunque no sean vigentes, sí aportan ciertos principios muy buenos que podemos usar para sacar principios espirituales. Voy a poneros 3 ejemplos. Ejemplo número 1 de una ley cívica, Éxodo 21, del 28 al 29, dice: si un buey, ¿alguien aquí tiene un buey? Nadie, ¿no? Bueno, algunos de los hombres tienen cara de buey, ¿no? Pero bueno, nadie tiene buey. Dice, si un buey acorneare a un hombre y a una mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero, si el buey fuere acorneador desde hace tiempo atrás, y a su dueño si lo hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare al hombre o a la mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Así que bien, ley cívica no tiene nada que ver con nosotros, pero sí podemos sacar ciertos principios buenos para nuestra vida cristiana. Primer principio, la importancia de la vida, la santidad de la vida. Dios es un Dios pro vida. Dios es un Dios que fomenta una cultura de vida y no una cultura de muerte. Segundo principio de este pasaje es que hay castigos por el pecado. Si un ser humano muere, tiene que haber derramamiento de sangre para hacer expiación por aquella persona. Es decir, el buey tiene que morir. Así que aprendemos que Dios es un Dios de vida y que hay castigos por el pecado. Y en tercer lugar también aprendemos que cuanta más luz tengamos de Dios, más responsables somos. Porque claro, si sale el buey y mata a una persona por primera vez y el dueño del buey no había sido advertido, ¿qué pasaba con el dueño en tal caso? También moriría. Quedaba libre. Claro, quedaba libre, pero si este dueño hubiera sido advertido en numerosas ocasiones acerca del peligro de su buey y luego el buey aún así matara a alguien, ¿qué pasaba con el dueño? También moriría. ¿Por qué moriría en el segundo caso y no en el primer caso? Porque ya tenemos Exactamente. Cuanto más luz tengamos, más responsables somos. Y esto es muy fuerte para vosotros que estáis aquí en un estado no salvado. Vosotros que sois incrédulos. Vosotros estáis recibiendo domingo tras domingo la palabra del Señor, la luz de Dios, y por lo tanto estáis recibiendo una luz, una iluminación que no están recibiendo los paganos aquí en Andalucía, en España y en Europa. Vosotros seréis almas inexcusables en el día del juicio, ya que Dios arrojó tantísima luz sobre vuestras vidas. Si esto no pone el temor de Dios en vosotros, yo tiemblo por vosotros.
Incrédulos pecadores, clamad al Señor. En Cristo hay salvación. En Cristo hay misericordia. Clamad al Señor. Él te ha dado muchísima luz. Pon tu vida en orden delante de Dios. Ejemplo número 2, Deuteronomio 22, versículo 8. No es un pasaje muy conocido, claro, es ley cívica. Dice: cuando edifiques una casa, harás pretil a tu terral, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué es un pretil? Sí, como en un terral tú tienes una especie de muro protector. Por ejemplo, si hay un niño arriba jugando al balón, el pretil protege al niño de caerse al suelo. Porque claro, los judíos en aquel entonces pasaban mucho tiempo en el terral, y por lo tanto el pretil es una señal de protección. De nuevo, esto no tiene nada que ver con nosotros, a no ser que seamos, ¿no?, trabajemos de reformas, como el hermano Ariel, ¿no? Pero el pretil, entonces, ¿qué principios espirituales nos puede enseñar? Bueno, en primer lugar, una vez más, Dios es un Dios de vida. Quería que hubiera un pretil para proteger la vida. Y también vemos el principio de la justicia de Dios. Si alguien cayere, luego la sangre sería sobre aquella casa. Es decir, si alguien se muere, tiene que haber una consecuencia. Hay consecuencias por el pecado. De nuevo, estas cosas son leyes típicas, no las podemos aplicar a nosotros literalmente, pero hay principios. Y uno más famoso para acabar la lista, un tercer ejemplo, Deuteronomio 22, 9 al 11 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Alguien aquí lleva ropa con 2 o más materiales? Claro, sois unos pedazos de pergamos, ¿no? Gentiles, sois unos gentiles, ¿no? O sea, todos aquí llevamos ropa con algodón, todo mezclado. ¿Por qué entonces no aplicamos este principio a nosotros? Porque es una ley cívica. Pero sí hay verdades espirituales aquí que podemos aprender a saber. El gran principio de la separación, para que no seamos como las demás naciones. Y Pablo también aplica este principio al pueblo cristiano, espiritualmente, 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Los solteros, los chavales aquí, las chicas que estáis aquí. Un hombre de Dios se casa con una mujer de Dios. Una mujer de Dios se casa con un varón de Dios. No nos unimos en yugo desigual. Así que es un principio espiritual, no literal, pero podemos aplicarlo a nuestra vida. Bien, ahora el tercer bloque de la ley. Hemos visto la ley ceremonial. ¿Hay que guardar la ley ceremonial? No. ¿Por qué no? Cristo la cumplió. ¿Hay que guardar la ley cívica? ¿Por qué no? Hay que guardar los principios. Sí, en principio sí, pero literalmente Israel ya como nación ya no se aplica a nosotros. Ahora, la pregunta inicial fue: ¿qué lugar ha de ocupar la ley en la vida de un cristiano? Tercer bloque, la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Cita de Jaime Fasol, dice: puesto que las leyes morales del Antiguo Testamento reflejan el carácter de Dios, son absolutas, permanentes, normativas, y tienen una aplicación para todo creyente en todo siglo y cultura. ¿Alguien me puede decir dónde encontramos de forma magistral, resumida, la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20. Excelente. Bien. El creyente tiene que obedecer los 10 mandamientos. Sí, pero vuelvo a decir lo que os comenté antes. No en cuanto a su justificación. Porque si tú dices que un cristiano tiene que guardar los 10 mandamientos para ser justificado, estás predicando salvación por obras. No estás predicando salvación por gracia de Dios en Jesucristo. Pero en cuanto a la santificación, sí. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, son vigentes para nosotros. Una buena defensa de esta idea es que en el Nuevo Testamento salen nombrados 9 de los 10 mandamientos, textualmente. El único que no sale nombrado explícitamente es acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué no? Porque claro, los primeros cristianos, ya que Cristo resucitó el domingo, en vez de celebrar el sábado judío, el Shabbat, ellos empezaron a celebrar el día domingo. Pero aún así, el principio del descanso en el día del Señor es vigente para el pueblo de Dios. Pero de nuevo, hermanos,
hay que, y de nuevo, no me canso de decir esto, distinguir cuidadosamente entre justificación y santificación. Un error aquí nos mata espiritualmente. En cuanto a nuestra santificación, hay que andar en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se dividen en dos grandes tablas. Los primeros 4 mandamientos son la tabla de Dios, y del 5 al 10 es la tabla del prójimo. Y Cristo resume las 2 tablas de la ley en una frase espectacular. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Resume en una sola frase la esencia de la ley moral de Dios. Así que no estamos bajo la ley ceremonial, no estamos bajo la ley cívica porque no somos israelitas, pero sí estamos en el sentido de santificación sometidos a la ley moral de Dios. Y por lo tanto es muy importante que vosotros padres, que en casa, que memoricéis los 10 mandamientos con vuestros hijos. Porque a veces uno puede decir, sí, yo amo a Dios, yo estoy bajo la gracia, el Espíritu Santo me guía, pero estas frases son muy místicas, muy nebulosas. Y muchas veces la gente que va soltando estas frases se siente muy rebelde y desobediente. Pero el cumplimiento de la ley moral de Dios revela que de verdad estamos andando en el Espíritu Santo. Así que, los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen. 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No vais por ahí diciendo, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, si Dios no te ha dicho nada. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5, honrarás a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no darás falso testimonio. Y 10, no codiciarás. Y recordar una vez más que estos 10 mandamientos son dados en un contexto de gracia salvadora. Porque antes de Dios, justo antes de decir, no tendrás dioses ajenos, ¿alguien sabe lo que Dios dijo en Éxodo capítulo 20? Justo antes de dar los 10 mandamientos. Es celoso y... Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Gracia salvadora, ¿veis? Antes de dar ética, antes de dar de santificación, Dios habla de justificación y salvación. Yo soy el Señor, vuestro Dios, os saqué de la casa de servidumbre, de la tierra de Egipto, por lo tanto, no tendréis dioses ajenos. La salvación es del Señor, pero nosotros andamos en santificación, e incluso en el antiguo pacto, fijaros hermanos en esta distinción entre justificación, salvación y luego santificación. Así que el principio que tenemos que aplicar en nuestras vidas se puede resumir bien en esta frase de la Confesión de Fe de Westminster, no el Catecismo, sino la Confesión de Fe. Dice, aunque los verdaderos creyentes no estamos bajo la ley en cuanto al pacto de obras para ser justificados o condenados, porque como bien dice Chema, nuestra justificación es Jesucristo. Sin embargo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, son de gran utilidad, tanto para ellos como para otros, ya que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes. Por ejemplo, yo soy un cristiano. Yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Por lo tanto, ¿tengo el derecho de acostarme con una mujer que no sea la mía? Desde luego que no. De hecho, ya que estoy en el nuevo pacto, es pecado codiciar a una mujer con mi mirada. Tengo que tener mucho cuidado con las cosas que estoy mirando. Bueno, ya que estoy bajo la gracia, estoy en el nuevo pacto, esto significa que yo puedo ahora robar, o yo puedo matar de ninguna forma. La Biblia dice que si tú tienes odio en tu corazón, en contra de tu hermano, ya estás pecando. ¿Veis? En el nuevo pacto, Cristo va al corazón de la ley moral de Dios. Así que sí, hermanos, ya que eres un cristiano, tú ya no puedes fornicar, ni robar, ni matar, ni codiciar, ni sembrar falsos testimonios por ahí. Tú tienes que ahora defender esta ley, andar en esta ley moral de Dios, siempre en el sentido de santificación. Que no caigamos pues aquí en error doctrinal. Así que bien, por los frutos los conoceréis. Así que examínate yo en esta mañana. ¿Es la ley moral de Dios deleitosa para ti? ¿Estás andando en obediencia a estos mandatos concretos? ¿O estás tal vez usando estas frases teológicas falsas? Estoy bajo la gracia, no quiero ser un fariseo. Estás usando estas frases como pretexto para no ser fieles a vuestro Salvador. Anda en obediencia a Cristo. Anda en obediencia a aquel que te sacó de la casa de servidumbre y de Egipto. Así que la ley moral de Dios sí
es vigente en la vida de un cristiano, pero siempre en el sentido de santificación, no en el sentido de justificación. Espero haberme explicado. Sé que ha sido denso el segundo punto. Si no os habéis enterado de todo, os vais a poner el audio y luego pues podréis seguir aprendiendo. Y acabamos pues con un punto 3 que es más fácil. Muchos blasfemadores. Versículo 2 acaba diciendo: muchos seguirán sus disoluciones, es decir, su pecado sexual, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, los supuestos cristianos sensuales, mundanos, carnales, van en busca de falsos maestros porque no quieren sentirse incómodos. Quieren una predicación light, una predicación de autocompasión, una predicación carnal enfocada en la gloria del ser humano. No quieren santificación, no quieren arrepentimiento, solamente quieren paz y amor y gracia, positivismo, buenismo y poco más. Con esto se conforman con el fin de vivir una vida entregada a sus deseos vergonzosos. Así que, el problema con estos creyentes sensuales es que no solamente confunden a los verdaderos cristianos, porque cuando empiezan a prosperar en una iglesia local, hay muchos, sobre todo creyentes novatos, que se quedan confundidos, pero según Pedro hay otro gran peligro. Estos cristianos sensuales, mundanos, carnales, que no han nacido de nuevo, dice aquí, por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. El problema con el creyente como Judas Iscariote, un creyente sensual entre nosotros, es que en última instancia fomenta la burla del nombre santo de nuestro Dios. En la época del Antiguo Testamento no usaban la frase estoy bajo la gracia para un pretexto para, entregarse al pecado. La frase que usaban era el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Jeremías capítulo 7, versículo 4, Jeremías dijo al pueblo, mejorad vuestros caminos, vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Porque Jeremías amenazó al pueblo con el castigo de Dios por sus pecados y su sensualidad. Y el pueblo enseguida respondió diciendo a Jeremías, no, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ya que está el templo, no vamos a caer en las manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Hoy hacen exactamente lo mismo. Se predica la verdad de Dios, la palabra de Dios, un llamamiento a la santificación, y enseguida estos liberales dicen, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. Hacen exactamente lo mismo, citando una fórmula mágica, torciéndola para no obedecer al Señor y consolar sus conciencias ya cauterizadas. A causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Pregunta, ¿qué es el camino de la verdad? ¿A qué alude aquí Pedro con esta expresión? Sí, es una referencia al cristianismo en sí, porque en Hechos los cristianos fueron llamados los del camino, y eso era un sinónimo en el primer siglo de cristianos. Es decir, estos falsos creyentes, sensuales, mundanos, amando su pecado sexual, van a provocar el desacrédito del cristianismo. Y por esta razón la gente en la calle te dice, oye, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. ¿Alguna vez te lo han dicho así? Sí, a mí 100.000 veces. Ahora bien, la lógica de esta objeción es absurda, ¿no? Mira, Mercadona está llena de hipócritas. Y la gente sigue yendo a Mercadona para hacer la compra, ¿verdad? Los bancos están llenos de hipócritas, pero la gente sigue ahí con su cuenta corriente. La lógica es una lógica falsa, no obstante, es verdad. Hay mucho, de hecho, mira, ¿alguien aquí que no sea un hipócrita? Todos somos hijos de Adán por naturaleza. El hipócrita más grande en este culto eres tú eres el hipócrita más grande. Todos sabemos engañar a la gente, todos sabemos ponernos la máscara, montar la fachada. Somos expertos en ser hipócritas. Y ya que somos tan pecadores, necesitamos congregarnos para pedirle perdón al Señor. Precisamente por ser hipócritas, venimos a la iglesia. ¿Entendéis? Así que es normal que la iglesia esté repleta de hipócritas. Pero sí que es cierto, una persona que se compromete con el Señor, que está andando en santificación, siendo salvado por Dios, tiene que vivir en santidad. Dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo. Y voy a poner 3 ejemplos, recientes, para que veáis un poco lo que quiero decir con esto. No sé, primer ejemplo, aquí en España habéis oído hablar de Jimmy Swaggart. ¿Os suena el nombre? ¿Os suena? Él era, juntamente con Billy Graham, era tal vez el predicador más famoso de Estados Unidos en los años 80.
Y luego el tipo, a mediados de los años 80 y principios de los 90, lo pillaron 2 veces con una prostituta. Era el predicador más famoso prácticamente del mundo anglosajón, juntamente con Billy Graham. ¿Y qué pasa? Esto provocó en la prensa norteatlántica una burla incesante hacia la iglesia evangélica. Claro, normal. Si un creyente común y corriente peca, pues vale, hay consecuencias. Pero encima un pastor, encima unos predicadores más famosos, lo pillan con una prostituta. Pero daros cuenta, hermanos, el mundo sabe que un predicador no debería estar en la cama con una prostituta. ¿Os dais cuenta? El mundo tiene un código ético. Ejemplo número 2, lo que estamos viviendo ahora en España. El gran escándalo de la Iglesia Católica Romana. Los abusos sexuales. Hasta hace poco el Papa Francisco tuvo que convocar una reunión en el Vaticano para intentar de alguna forma remediar el asunto. ¿Cuántos millones se están burlando, mofando, hablando mal de la Iglesia Católica por todos los temas de la pedofilia? Claro, el mundo tiene un código ético más elevado que aquel de la propia Iglesia. Y un tercer ejemplo de mi propia vida. Mi abuela, cuando yo me convertí, animaba mucho a mi abuela a congregarse, a juntarse en una iglesia. Mi abuela siempre me decía lo mismo. Estos chicos que están en la iglesia el domingo, están el sábado por la noche y fuera en discotecas borrachos. Mi abuela no es una cristiana. Sí, iba a la iglesia hasta los 16, 17 años y más de 50 años más tarde, hasta el día de hoy me dice, yo no voy a la iglesia porque los chavales están ahí, están fuera el sábado por la noche borrachos. Una mujer no convertida, no regenerada, tiene un código ético más elevado que la gente de la propia iglesia visible. ¿Ves, hermanos? Por causa de ellos es blasfemada la verdad de Dios. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conducta, ya que somos creyentes. Primero para agradar al Señor y 2 para dar un buen testimonio a los hombres. A no ser que se cumpla en nosotros Romanos 2:24 que pone: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La gente de Almería no lee la Biblia. La Biblia que lee la gente de Almería eres tú. La gente se fija en ti. Y cuando tú dices eres un creyente evangélico, que vas a la iglesia, que la gente se fija. La gente presta atención. La gente está tomando nota. Así que tú tienes que vivir una vida que adorne, que embellezca el Evangelio, para que las cosas de Dios resulten atractivas para vuestros vecinos. Así que recuerda, hermano, hermana, tus vecinos te están mirando, tu familia se está fijando en ti, tus colegas, tus jefes están tomando nota. Sé santo, vive para la gloria de Dios, brilla con la luz del Señor. No permitas que tu mal testimonio endurezca los corazones de la gente no salvada. Y bueno, si tú vas a vivir de esta forma, te aseguro que se van a burlar de ti, se van a reír de ti, te van a llamar de todo, pero si no tienen la conciencia totalmente cauterizada, en el fondo te van a respetar. Porque van a saber que tú tienes algo real. Mira, un buen ejemplo. Juan el Bautista estaba predicando y decía a Herodes, no es lícito que tú estés con la mujer de tu hermano. Y Herodes, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. No obstante, dice la palabra de Dios, Marcos 6:20, Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le escuchaba de buena gana. ¿Veis? Si Herodes en público dice una cosa, y luego incluso mata a Juan, pero en el fondo de su corazón sabía que Juan era un hombre de Dios. ¿Veis? Si se meten contigo y se ríen de ti y se van a burlar, pero tarde o temprano, algunos de este grupo que ahora se están metiendo contigo, a lo mejor la semana que viene te van a decir, oye, mira, yo necesito contarte algo. ¿Puedo contar contigo? Ellos te están observando, hermano. Y luego tú tienes que brillar con la luz del Señor. Nunca sabes lo que tu testimonio va a producir en el futuro cercano o lejano. Sé pues santo. No seas sensual, no seas carnal, no seas mundano. Apártate de las disoluciones para que Cristo no sea deshonrado. Herodes te está mirando, está tomando nota. Y recuerda siempre de que la gran fuente de tu santificación ha de ser la buena noticia de Cristo. El Evangelio del Señor, el cual murió por ti, resucitó al tercer día, con el fin de que tú pudieras ahora vivir una vida agradable y santa delante de sus ojos. Brilla pues para la gloria de Cristo. Resplandece con la luz del Señor. Y mira, te animo a hacer algo. Si en tu familia
tú eres el único creyente, como es el caso de algunos aquí, y tú has metido la pata, y tú has pecado contra el Señor públicamente delante de tus seres queridos, llámales, quédate con él, con ella aparte, y confiesa tu pecado. Pídele perdón con lágrimas en tus ojos. Esto dice mucho. Mira, no somos perfectos, no somos infalibles, no hay nadie que sea aquí Jesucristo. Así que si estamos dando un mal testimonio, incluso en el trabajo, hemos tomado cosas, hemos robado, hemos manejado dinero negro, llamemos a aquellas personas, mira, yo lo siento mucho, he actuado mal, te pido perdón, porque mi conciencia no me deja en paz. Y el Señor, quién sabe, puede usar tu testimonio para llevar a estas personas a los pies de Cristo. Bien, acabamos pues con la conclusión, leyendo el versículo por última vez. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bien, hoy os he predicado sobre 3 puntos. En primer lugar, muchos seguidores. Hemos visto que los falsos maestros triunfan porque sus predicaciones son egocéntricas. Yo, y predican también una ética sexual light y no bíblica. Jesús nos advierte acerca de la puerta angosta y amplia. La puerta ancha y amplia. 2. Os hablé sobre mucho pecado. La gente que dice, estoy bajo la gracia. Explicamos que el verdadero significado de esta frase es que Pablo quiere que un creyente verdadero se oponga al pecado. La verdadera gracia no te lleva a justificar tu pecado, sino a oponerte a tu pecado. Y también contestamos una pregunta difícil. ¿Cuál es el lugar que la ley ha de ocupar en la vida cristiana? Así que acá os pregunto. ¿La ley ceremonial es vigente para los cristianos? No, ¿por qué no? Cristo la cumplió. ¿La ley cívica es aplicable a nosotros? No, aunque sí podemos sacar principios espirituales. ¿Cuál es la ley que sí se aplica a nosotros? La ley moral. ¿Dónde encontramos la ley moral ejemplificada? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de justificación o de santificación? Pues gloria a Dios, excelente. Estoy feliz. Y número 3, para acabar, muchos blasfemadores. Terminamos comentando que un cristiano mundano y sensual hace que la gente blasfeme la palabra de Dios y nos dan un mal nombre metiéndonos a todos en el mismo saco. Seamos pues diligentes en nuestra santificación, sabiendo que el mundo está atento, y si hemos metido la pata, si hemos pecado, si hemos dado mal testimonio ante nuestros seres queridos en el trabajo, pidamos perdón a estas personas en el nombre de Cristo. Y como siempre, hermano, hermana, que el manantial de tu ética, de tu santificación, siempre sea el Evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a orar a Dios, y me encantaría si podemos acabar cantando esta canción de Cuán grande es Él, que hoy ha sido poderosa. Si podemos, después de orar, cantar esta canción, y luego puede pedir a Chema que nos despide con una oración final. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, te alabamos, Señor, porque tú tienes a tu pueblo, Señor, escogido, amado, santificado, Señor. Te alabamos, Dios, porque nos hablas hoy a través de tu palabra con el fin de edificarnos. Sí, Señor, a veces hemos compartido aquí cosas duras, Señor, pero lo haces por amor a nosotros, para que seamos creyentes sólidos, firmes y maduros. Señor, a la luz de lo que hemos predicado hoy, Señor, yo te pido que guardes a mis queridos hermanos aquí de seguir las disoluciones de falsos maestros. Yo sé que triunfan los grandes predicadores de hoy en día con otro evangelio, con un mensaje sensual, mundano, enfocado en la grandeza del ego humano, en la autocompasión, en cualquier cosa que no sea el evangelio de Cristo. Señor, protege a tus ovejas. Cierra la boca de los falsos lobos, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra corra con poder y levantes a voceros que digan las cosas, Señor, con nombre y apellido, que llamen las cosas por su nombre, para que tu pueblo esté muy advertido, Señor, en estos días tan apóstatas y decadentes. Señor, en segundo lugar, haznos entender que tu gracia no es un pretexto para entregarnos al pecado, como algunos quisieran darnos a entender hoy en día. Guárdanos de frases falsas, tales como estoy bajo la gracia o no quiero ser un fariseo, para luego entregarnos a la lascivia y al pecado sexual, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta distinción que hemos hecho hoy entre la ley ceremonial cumplida en Cristo, la ley cívica para la tierra de Palestina e Israel, y luego, Señor, la ley moral, que sí es vigente en nuestras vidas. Haznos entender, Señor, que somos enteramente justificados por Cristo, pero ya siendo justificados, nos llamas hacia la obediencia, la santificación y a renunciar a la sensualidad, la mundanalidad y la carnalidad, Señor.
Y finalmente, Señor, en cuanto al tema de la blasfemia, no permitas, Señor, que nuestros malos testimonios sean usados para endurecer los corazones de nuestros seres queridos, los corazones de nuestros colegas, nuestros jefes en el curro, Señor. Te pedimos que brillemos con tu luz. Y si aquí en esta mañana nos sentimos identificados, o sea, que hemos pecado, que hemos deshonrado tu nombre, hemos pecado delante de seres queridos, de trabajadores, Señor, danos la valentía para acercarnos, pedirles perdón, Señor, para que vean también que el pecado nos duela y que no nos guste, Señor. Señor, levanta aquí en General Luque y más allá una iglesia santificada, una iglesia no sensual, no mundana, no carnal, que brille con la luz del Señor Jesucristo, Señor. Y ayúdanos, Señor, en este capítulo que es duro, que es desagradable, pero sí necesario. Ayúdanos a todos a crecer en esto y siempre cantarte como vamos a cantarte ahora. Cuán grande eres, Señor. Y decir este cántico y la oración de Chema, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.